Suscríbete a la Panterita. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Cuándo se dio de esta manera 4 goles en 7 minutos? Sí, 4 goles en 7 debe minutos. ser un récord incluso. Hizo Palmeiras, sí. No sabemos ellos qué manejan. Pero terrible, ¿eh? Y sí, Para hacer 4 goles en 7 minutos... realmente no es fácil. 4 en 7... hay un momento donde mete a los 43 Gustavo Gómez y imagino que en la reanudación, porque el siguiente gol marca a los 45 y ya viene el tercero. O sea, fue de seguido, 42, 44, 45. Porque la verdad fue mucho, incluso su festejo, el gol cuando fue a hacer bailecito, pasito. Un bailecito, sí. Las repercusiones en Brasil que yo estaba siguiendo fueron muchísimas, cada vez más consolidados. Cuando nos decía el colega de San Paulo, que hablaba de él, ¿quién era? Que una idolatría inclusive Sí. hacia... No, para Gerardo, si le puedo llamar al mismo colega, es porque no es común. Estaba observando ayer todo lo que significa el partido, lo que es Churín, el descuento después, Yaní festejó porque el partido estaba 4-1. Pero yo no sé si asusta más a Cerro o no asusta más a Cerro. Creo que... Realmente sí, es un cuidado importante. Pero creo que Cerro sabe el poderío de Palmeiras. No, pero con eso Pero es ahora- una alerta que te Sí, dice sí. que Claro. vos le podés hacer un gol y tenés que cuidarte. Una cosa era políticamente. ese Palmeiras que ahora comenzaba a perder, a empatar, que no le va bien su torneo local, que comenzaba a complicarse, pero es todo lo opuesto, gana. Pero Sí. el fútbol tiene eso, que es la reacción, y ante Cerro, yo digo, tiene que tener cuidado Cerro, porque si haces un gol y te descuidaste, yo no sé si los partidos no van a ser nunca iguales, no es muy difícil pueden ser iguales, una alerta nomás, por eso queríamos con los colegas ver qué tipo de reacción tiene y cómo hizo, qué se dio goianiense y qué no se dio goianiense para esto, no es muy común eso, queríamos hablar con el colega brasileño. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Enseguida vamos a estar también con los colegas brasileños sobre eso. ¿Cómo te va, Valeria? Buen día. Muy buen día, muy contenta porque ya estamos viviendo la previa del Día de Papá acá en el Salón de Ventas de Tupí. Ya estamos con muchísimas actividades, estamos cocinando un vellú, estamos tomando cafecito, así que estamos muy contentos esperando ya a los padres que vengan, se acerquen a elegir su regalo ideal. Contanos, Valeria, ¿qué recomendás vos a los padres, a los hijos, a la familia en Tupí? La gente sabe todo lo que tiene Tupí y la atención de primera que tiene Tupí. Por supuesto que recomiendo la marca que quiere la gente, la marca de calidad superior. Es nuestra marca Jam, que está con muchísimos descuentos y beneficios. En este Día del Padre tenemos disponibles los televisores, también toda la gama de electrodomésticos de alta calidad con un servicio de respaldo postventa muy importante que nos posiciona actualmente como una de las mejores marcas paraguayas. Así que recomendadísima la marca Jam, y por supuesto también tenemos variedad de productos, tenemos choperas, tenemos lentes, tenemos hornos, todo lo que papá quiera está acá en el Salón de Ventas de Tupí. Por supuesto también los plasmas, los stickers, equipos de gimnasia, variedad de productos en esta feria para papá. Y hoy vamos hasta las 18 horas, el sábado vamos a ir de 7:30 a 18 horas y el domingo podés seguir comprando desde nuestra tienda web en www.tupi.com.py o llamarnos a nuestro call center habilitado, que es el 021-569-9000. Bueno, el hecho sabe y se sabe lo que tiene Tupí, lo que nos está diciendo vos, la gente brindando mucha atención. Y la cuota, si los pago, Valeria, contanos.
Puedes comprar al contado o puedes comprar también hasta en 15 cuotas. Habilitamos todos los medios de pago, tenemos también descuentos increíbles si venís a nuestro salón de ventas. Así que la invitación está hecha. Visita el salón de ventas de Tupirubillá en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. El regalo para papá está en Tupi. Gracias, Valeria, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias, muy amable. Valeria Jiménez. Para hablar, ahí viene Gerardo. El partido acá va a crear una expectativa notable. Y lo de Gustavo Gómez cada vez más. Sí. No entrando a comparar con el tema de la selección, yendo directamente a lo que es en el Palmeiras. ¿Quién estaba, Gerardo? Gabriel Amorim. Gabriel Amorín, ¿cómo te va? Buen día. Bom dia, amigo. Como estás? Muy bien. Após mais uma última grandiosa vitória de Palmeiras de Abel Ferreira en Campeonato Brasileiro. Bueno, contanos, Gabriel, sabrás lo de Palmeiras que viene a visitar La Olla, el partido antes Cerro Porteño. Contanos esto de Gustavo Gómez, de la reacción en 4 goles en 7 minutos. Hay antecedentes, gran momento de Palmeiras, ¿no, Gabriel? Sí, clube vive un momento muy hermoso, muy grande. La hinchada está disfrutando demás de este club, de este equipo, porque es un equipo muy especial. Palmeiras es líder, es primero colocado de Campeonato Brasileiro, está vindo numa crescente muito grande. La vitória, o triunfo de ontem contra a Goianiense foi espetacular, mesmo com alguns desfalques. Alguns jogadores importantes não tiveram em campo, como o lateral direito Marcos Rocha, mas o equipo soube virar a partida e transformar o Allianz Parque em caldeirão. Gabriel, tienen todo, no, una manera de decir, tienen buen plantel, gran plantel, y ahora López, el jugador de Lanús, estaba leyendo una información, $10 millones, 70% del pase, paga eso Palmeiras, es mucho dinero, ¿eh? Sí, es mucho dinero, mas Palmeiras tiene mucha plata porque no hace un investimento tan grande a mucho tiempo. Palmeiras está segurando mucho as contratações, agora vai apostar uma plata alta em Lopes, jovem jogador de Lanús. A hinchada está com uma expectativa muito grande no futebol deste argentino, né? Parece ser muito bom cabeceador. A torcida está muito esperançosa para que o clube consiga resolver o problema ofensivo de lo camisa 9, que faz tempo que o Palmeiras precisa de um jogador para fazer goles. A equipe é muito letal, é muito agressiva, faz muitos goles, mas precisava de um atacante, de um finalizador para su ataque. Ahora, Gabriel, ¿quiénes no están disponibles en Palmeiras hoy por lesiones o no pueden jugar? ¿Por qué tienen la necesidad de comprar, es decir, adquirir pases de delanteros? En este caso, López de Lanús, 70% del pase. En el ataque, Palmeiras no tiene desfalques neste momento, mas era una brecha, un buraco en el elenco, en el plantel. Abel Ferreira pedia há quase um ano pela contratação de um camisa 9. O titular hoje é Rony, mas Rony não é um camisa 9, não é um autêntico atacante. Rony gosta mais de jogar pelas beiradas, é mais um ponta, mas tem vindo muito bem nesse novo posicionamento, mas era um desejo antigo da diretoria e o clube buscou o Lopes muito por conta disso. Mas hoje Palmeiras tem 2 grandes desfalques, que são Marcos Rocha e Rafael Veiga. Veiga é um meia muito bueno, craque. Tem um problema na coxa, uma lesão muscular,
está se recuperando. Los dos devem jogar contra Cerro Porteño en las oitavas de final de la Libertadores. Gabriel, ¿qué más pueden ustedes esperar de Gustavo Gómez, defensor, haciendo 2 goles en la reacción? ¿Qué más le pueden pedir? ¿Ya llenó? ¿Ya alcanzó el techo, no? Gustavo Gómez es para mí es lo mayor zagueiro de historia de Palmeiras, en su rendimiento, su entrega. Es un jogador fantástico. Toda a hinchada de Palmeiras ama Gustavo Gómez. É um jogador muito especial. E com certeza já está em la história de clube. E ontem voltou ao Palmeiras após alguns amistosos com a seleção paraguaia, né? A Albirroja. Fez 2 goles. Gustavo Gómez é muito importante para Palmeiras também na parte ofensiva. Marca muitos goles de cabeceios em jogadas ofensivas, escanteios, tiros de canto. É um jogador muito especial, a hinchada ama. Hoje posso dizer que é o principal jogador de Palmeiras, um dos jogadores mais importantes da equipe. Lo que está diciendo Gabriel es que para vos, Gabriel Amorín, el colega brasileño, lo mejor que he visto hasta ahora en defensa, y así, independiente de los goles que hace, según tu opinión, es Gustavo Gómez. ¿Es el mejor central como de la historia de Palmeiras, decís? Sí, con toda certeza, porque dos que lo vi, yo no vi otros centrais que fizeram a história pelo clube, mas dos que eu vi, eu tenho 30 anos, 31 anos. Gustavo Gómez para mí es lo mejor da historia, disparado. Es un jugador muy especial, muy bueno, quase no se lesiona, es disponível todo jogo, toda partida, joga muita bola. Entonces para mí es lo mejor central de la historia del club. ¿Qué diferencia hace la hinchada de Palmeiras con otras hinchadas? ¿Se diferencian algo? ¿Las torcidas brasileñas de los clubes de gran convocatoria son iguales o la hinchada de Palmeiras tiene algo especial? La hinchada de Palmeiras es una hinchada conocida por cornetar mucho, reclamar demás, mas también de los tiempos para acá es una hinchada que apoya, alenta demais o time, joga junto com o time. Então o clube vive momento muito especial, porque a hinchada tem mudado sua postura nos últimos anos e tem jogado junto com o clube, com o time. Então é uma torcida diferenciada aqui em Brasil, porque está sabendo desfrutar muito do momento e apoiar muito el time, el clube. La hinchada confia demais em Abel Ferreira e todo o trabalho que está sendo feito. Com certeza, hoje é uma das hinchadas que mais alentam y apoyan en el Brasil. Los jugadores que están incorporando ahora, Merentiel de defensa, el caso de López de Lanús, ¿pueden jugar la Copa Libertadores? ¿Podrían estar ante Cerro, por poner un ejemplo, Gabriel? Solo a partir de las cuartos de final. En los octavos de final no poderão jogar. Entonces, contra el Cerro Porteño, eles não poderão jogar. Solamente a partir de los cuartos de final, quando la janela, la fecha internacional abre, el Palmeiras consegue colocar los 2 jogadores en campo. Está bien, Gabriel, muchísimas gracias por los aportes, por lo que está mencionando de Gómez, su central, que para ustedes en la historia fantástico, la recuperación tras la derrota inicial, la goleada ayer ante Goianiense, que es rival de Olimpia en Copa Libertadores, Palmeiras rival de Cerro, May Paranaense el rival de Libertad, 3 equipos brasileños ante 3 equipos paraguayos. Gabriel, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Abrazo, amigo. Gracias, amigo. Adiós. Gabriel Amorín, colega brasileño. Responsable bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? Hola Arturo, buenos días por ahí, ¿cómo andan? Bien, con Diego Churín estamos viendo imágenes, no todo, claro, estamos viendo los goles, las imágenes, tus goles. Contanos, Diego, del partido de ayer, esta reacción del Palmeiras, vos inauguraste el score, te fuiste a cargar para un costado, Goianiense de visita, hiciste después el segundo, el partido terminó 4-2. Pero ¿qué característica tuvo el partido, Diego, ayer en la recuperación del Palmeiras y Goianiense que se está preparando para enfrentar a Olimpia? Contanos, Diego. Sí, la verdad que bueno, fueron 5 minutos donde uno no puede pestañear frente a grandes rivales, más con la jerarquía, con el nivel de competición que tiene Palmeiras, por algo siempre está disputando todas las finales de todas las competiciones que juega, siempre está peleando arriba en el Brasileirao, en un nivel de competición muy alto, tienen una seguridad de su estilo, de lo que puede pasar en el partido, porque hasta el primer gol, si bien no éramos dominantes, tampoco nos sentíamos dominados en el partido y de repente en un abrir y cerrar de ojos, bueno, tanto por ello como por errores propios, nos fuimos 4-1 abajo en el primer tiempo. Bueno, y esta no es muy común, decís vos, que un central, independiente que sea paraguayo, haga 2 goles, se recupere. Digo esto porque Goianiense, rival de Olimpia, Palmeiras, rival de Cerro Porteño, ¿te imaginás? Paranaense, rival de Libertad, 3 brasileños enfrentando a equipos paraguayos y seguramente los 3 con características distintas, Diego. Sí, creo que sí. La verdad que Palmeiras tiene un gran poderío ofensivo y ellos juegan sin centro delantero neto de características, juegan con Ronnie adelante, pero son muy verticales a la hora de atacar, recuperan la pelota y disparan. La mayoría de sus jugadores de mitad de cancha para adelante son muy rápidos, finalizan bien la jugada, tienen una bola aérea muy buena en ofensiva, bueno, quedó demostrado ayer, tienen buenos pateadores, así que nada, es un gran equipo con muchas características y que nada, están pasando un momento formidable. Ahora López, jugador que vos lo debés conocer de Lanús, va a jugar en Palmeiras, todavía no lo puede hacer ante Cerro Porteño, pero sí lo podrá hacer si pasa a cuartos, si es un 9-9. Pero debo preguntarte a vos, ¿cómo es la marca de Gómez tratándose vos de 9 y Gustavo Gómez de central en Palmeiras? Sí, la verdad que bueno, ayer jugaron con tres centrales, creo que Gustavo ayer hizo un poquito más la banda, jugó un poco más de lateral derecho, pero bueno, no, así todo es un jugador muy fuerte a la hora de marcar. No voy a descubrir nada con lo que estoy diciendo. Tiene un gran potencial aéreo, es rápido, fuerte. ¿Qué más podés pedirle a un zaguero es capitán del bicampeón de América? Así que nada, la verdad que fue muy grato enfrentarlo. Ayer los roles se invirtieron porque fui yo quien le pegó a él. Después no sabía cómo pedir disculpas porque fue una jugada media fortuita donde tocó la pelota y luego le pegó a él, pero no, bien, es un gran jugador y me alegra su presente porque sé que es una gran persona también. Claro, es decir, lo derribaste por decir, cayó, contanos, te exhibió la amarilla al árbitro, le pediste disculpas a Gómez. Sí, porque fue una jugada fortuita, ¿no? Sin ninguna intención. Sin ninguna intención ni nada, la pelota era nuestra y con el impulso que pegó el balón terminó pegándole a él. Y contanos, Diego, ahora Goianiense preparándose para la Copa, ya habíamos hablado anteriormente, vos haciendo goles, eso te motiva mucho. Olimpia preparándose, partido de Copa Libertadores, Diego. Sí, nosotros somos... Sudamericana. Sí, somos un equipo humilde que está evolucionando constantemente. Ayer estuvimos en partido
hasta que bueno, pasó lo que pasó, pero veníamos haciendo las cosas bastante bien. Así que bueno, estas cosas sirven para seguir creciendo. El equipo está yendo de menor a mayor. Ganamos a Fluminense de visitante, lo hicimos de buena manera, un buen fútbol. Y bueno, como te decía antes, ahora yo estoy volviendo a mi casa después de una semana y voy a comer y me vuelvo al club. Y mañana concentramos de vuelta y así es el fútbol brasileño. Pensar hoy en Olimpia nos queda muy lejos, en el medio hay Copa Brasil también, así que la vorágine del fútbol brasileño te lleva a no poder defenderte ni un segundo. Claro, nosotros te vemos a vos, Diego, como figura goleadora de Goianiense, lo está diciendo vos, tienen la Copa Brasil, partido seguido, y Brasileirão, todo es muy intenso y muy distinto a lo que pasa acá. Sabrá que acá el campeonato se paró, que está reanudándose el fútbol, y seguramente seguís lo de Cerro. Sí, sigo bastante, para no decir todos los partidos, ¿no? El otro día vi también el 1-0 con el gol de Luis, así que, bueno, no, nada, contento. Bueno, un saludo al aire, Diego, siempre lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo, Diego. Un abrazo grande, Arturo. Gracias, igualmente. Diego Churín, el fútbol a lo grande Monumental. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita el domingo 26 de junio por la compra de un pollo al espiedo de tu pollería Pechugón preferida. Te llevas un caldo Maggi, cajita de 6 unidades de regalo. El domingo 26 aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, un con saludo César, para estamos hoy hablando de Gómez, vos lo representás a Pita. Contanos, César, cómo anda Isidro, Pita. Y te pido que quiero hablar alguna pregunta más, que me contaron de alguna intervención tuya en un conflicto que ahí dejo un poco más adelante. Contanos lo de Isidro, Pita, César. Y lo de Isidro, a finales del año pasado, un club brasilero hizo llegar una propuesta al club español, que es dueño de su pase, el Huesca, y tomamos con el jugador la decisión de que en ese momento era priorizar, porque él tiene 22 años y tiene que jugar, o sea, priorizar los minutos de juego. En España estaba siendo un poco irregular, si bien jugaba, pero estaba siendo un poco irregular. Y ahora, a 6 meses estando en el fútbol brasilero, creo que tomamos la mejor decisión, porque evidente, o sea, mirando adentro, es definitivamente el campeonato más competitivo del mundo. Y Isidro está en el momento de su carrera donde él tiene todavía mucho para crecer y para exigir que este campeonato es ideal para eso. Claro, ahora, Juventud es mal ubicado, eso independientemente, solo no lo podrá hacer Isidro. Todo es corporativo, en equipo, difícil momento de Juventud, ¿no, César? Sí, es un equipo, o sea, están los mejores equipos del continente, ¿verdad? En la Serie A de Brasil, y obviamente que para
para Juventud, que es un equipo con un presupuesto un poco más modesto que todos los grandes, obviamente eso hoy en el fútbol hace mucha diferencia, ¿verdad? El presupuesto en la plantilla, ¿verdad? Sí, señor. Pero sí. de igual manera, como para nosotros, independientemente del resultado deportivo que tiene su club hoy, para nosotros el crecimiento que él está teniendo como jugador, el roce que está teniendo contra defensores de selección, defensores mundialistas, para nosotros como representante de él, ¿verdad? No, independientemente del resultado deportivo que tenga el equipo, para nosotros es muy importante de todo lo que él está aprendiendo ahí, ¿verdad? Claro, y de enviarle saludo a Isidro, que no sé mucho, también hablamos con el César. Tengo otra información que vos estás intermediando en el caso Independiente Olimpia. ¿Es tanto así, caso Mateo Gamarra? Lo que mi empresa, o sea, yo y mis socios intermediamos fue la venta de Independiente al Club Olimpia, ¿verdad? Tenemos una buena relación con la gente de Independiente Campo Grande, o sea, una buena relación es relación de trabajo, estamos hablando, ¿verdad? Tenemos unos cuantos jugadores en ese club y el préstamo de Mateo se había hecho a través de otras personas. Él tenía unas condiciones de préstamo, opción de compra y compañía, y en su momento nosotros, dado el interés de Olimpia y el interés de Independiente de concretar la compra, ¿verdad? Intermediamos esa operación para que el Club Olimpia pueda adquirir al jugador. Y ahora lo que intermediamos fue la operación, ¿verdad? Pero vos sabrás que Olimpia incumple, quiere Independiente las 3 cuotas juntas de 15.000 cada uno, y no acepta una cuota, hay una interna fuerte ahí, ¿eh? Sí, sé perfectamente, y dicha cuestión de club a club, de alguna forma no correcta, nos está salpicando a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué ese salpicano? Bueno, ¿por qué te salpica a vos? Y porque yo te voy a decir una cosa, Arturo, vos me conocés, sí, y sabés de mi historia en el Club Olimpia, ¿verdad? Sí. Y yo he visto pasar muchos presidentes por el club, desde Osvaldo Domínguez en su etapa más gloriosa, Oscar Vicente Cabones, Oscar Horacio Carísimo Neto, y así sucesivamente. Y en el Olimpia yo tengo un conocimiento muy profundo de lo que es la interna del club. Nunca fue un club fácil de manejar, entiendo eso, pero en el club las cosas las deben solucionar el presidente del club. Y si bien yo he escuchado que el presidente se manifiesta en decir, trabajar y esforzarse en solucionar los problemas, es muy complicada la comunicación con el presidente del Club Olimpia. Él no te atiende los llamados, no te responde los mensajes, y así yo creo que es un poco contradictorio el mensaje que da él para el pueblo olimpista a como realmente a mí personalmente me consta que se manejan en ciertos casos. Ahora, había dicho públicamente Miguel Cardona, no quiere mucha participación de representantes en la institución, ¿eh? Y está bien, pero por ejemplo, en este caso yo digo porque creo que por lo que me dijeron ayer, no voy a ser un amigo del presidente del Club Olimpia. Yo, por ejemplo, estaba intermediando a través de un inversionista limpiar la deuda de Saúl Salcedo de Olimpia con Huracán, ¿verdad? Yo conseguí un inversionista que quería invertir en eso, en una operación financiera, y nunca tuve, por ejemplo, respuesta. O sea, nunca nadie me atendió. Yo inclusive traté de intermediar esto, era con un presidente honorario muy fuerte en la historia del Club Olimpia, y
En estos casos, por ejemplo, yo creo que un representante como yo estaba trayendo algo positivo para el club, ¿verdad? Que era limpiar una demanda FIFA. ¿Es Cabón el que vos decís honorario? Y Oscar Vicente es muy amigo mío, ¿verdad? No, por eso te pregunto. Entonces, es una persona en la que yo confío pero no, él está tratando de ayudar también a esta dirigencia como lo hace con toda la dirigencia del Club Olimpia, ¿verdad? Olimpia creo que le debe $700,000 a Huracán, caso Saúl. Ahora ya es un poco más porque ya salió la condena, ¿verdad? ¿Y cuánto ahora le debe? O sea, es un poco, yo creo que es un poco, no. Hay representantes y representantes, hay presidentes y presidentes, hay jugadores y jugadores, y como toda la vida, Arturo, pero uno te puede abstraer de tratar con un representante que te está trayendo una solución, porque voy a decir, yo no quiero hablar con representantes, ¿verdad? Yo he manifestado siempre con mucho respeto, yo respeto mucho mis trabajos y por ende también respeto el trabajo de los dirigentes, respeto el trabajo de los jugadores. Yo soy un tipo muy respetuoso, que es lo que él ponía como condición, ¿verdad? Yo creo que nunca ha faltado el respeto, ¿verdad? Sí, pero de igual manera nunca tuvimos respuesta. Volviendo al caso de Mateo de Amarra, en reunión en su casa con el presidente y vicepresidente independiente, la operación se dio como quiso el Club Olimpia, Arturo, en los plazos que quiso el Club Olimpia, con las cuotas que quiso el Club Olimpia, con el monto que puso el Club Olimpia. Entonces, no sé qué es lo que se podría generar una interna en una cuestión de algo que vos compraste al precio que vos dijiste que podías pagar. Entonces, y otra vez encima se toma como una cuestión personal, ¿verdad? Algo que un club humilde que está peleando para tratarse de primera está reclamando algo que es suyo, ¿verdad? Entonces, uno trata con los contactos o amigos que tiene en el club, trata de llegar al presidente, trata de que esto no se haga público, trata uno darle una mano a la Olimpia, por más que los representantes sean mal vistos, y al fin y al cabo te dice, te demandáis más fila, te dicen. Y luego después los clubes toman esa decisión y al final otra vez se enojan. Entonces no sé cómo uno puede tratar con la dirigencia actual del Club Olimpia. Ahora, si no la por hablar con Miguel Cardona, vos le llamaste, no te atiende, estás diciendo, ¿y Julio Jiménez, asesor jurídico? Yo no lo conozco, Arturo, la verdad. No, porque el que está manejando hoy, hablamos, charlamos, el asesor sí, jurídico. O sea, lo del presidente en el caso de Mateo es llamada directa del presidente del Club Independiente, ¿verdad? Las llamadas y los mensajes que nunca a mí me contestó fue cuando yo le estaba ofreciendo una solución de una demanda FIFA, ¿verdad? En el caso Huracán Olimpia, ¿verdad? ¿Vos quisiste colaborar con Olimpia? Por donde le miren, eso era una cosa conveniente para el Club Olimpia, pero nunca tuve respuesta tampoco, Arturo. ¿Vos tenías una salida de qué tipo con el caso Huracán, con Salcedo, Huracán Olimpia? Y conseguí un inversionista que quería cancelar la deuda de Saúl Salcedo al contado con Huracán, y que Olimpia después devuelva en el 2024 eso, este auxilio financiero, ¿verdad? ¿Y este auxilio qué beneficio iba a recibir el que iba a aportar la plata? Y como toda operación financiera, un interés anual, ¿verdad? Iba a pagar este financista, pagaba la deuda, Olimpia saldaba la deuda y el beneficio... Saldaba al contado con Huracán. ¿Y cuál era el beneficio del inversionista? Y obviamente al momento que se le devuelve el dinero, que en las conversaciones así preliminares que tuvimos, era devolver en el 2024, ¿verdad? Y se cobra un interés anual. ¿Era alto el interés? No, el interés que se maneja en el mercado financiero es normal. Inclusive un interés que ellos pusieron. ¿Quién? Y el club. Olimpia. ¿Y qué pasó después? ¿Este señor lo conocemos nosotros? ¿Es paraguayo, extranjero? No, extranjero. ¿Y no hubo respuesta, quedó ahí? Quedó ahí. O sea, todo el mundo me dijo que cuando yo acudí a otros dirigentes, todos me dijeron, sí, esto está solucionado, pero la verdad que nunca se solucionó.
Y hoy ya creo que no va a haber una solución porque el presidente medio que como toma los reclamos del club, de repente toma cuestiones personales. Yo no tengo nada personal con el presidente del Club Olimpia. De hecho que no tengo jugadores en el Club Olimpia. Lo único que me liga con el Club Olimpia es que mi representado tiene un porcentaje, o sea, Olimpia todavía es un porcentaje de propietario de Isidro Pita, pero yo no tengo jugadores en el Club Olimpia, no hago negocio con el Club Olimpia. Entonces, por ende, a mí no me pueden decir, como escuché que estaban diciendo por otro colega que también tuvo un problema, que hay intereses creados, ¿verdad? En mi caso no puede haber intereses creados. Yo en 8 años que estoy trabajando en este tema del fútbol hice 3 negocios con el Club Olimpia, así que ¿Hablas en el caso de Reggie Márquez, César? Sí, específicamente lo de Reggie, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3? O sea, yo no tengo nada personal con nadie. Yo trato a la gente con respeto, como tú dices, pero también que se me respete, ¿verdad? Y vos le dijiste a Miguel Cardona, ¿cuántas veces le escribiste, le dijiste por un intermediario que me atienda, o vos le escribí y Miguel no te responde? Le escribí varias veces y nunca me respondió. ¿Y le decís puntual sobre qué tema? Puntual sobre qué tema. ¿Y vos después de que no utilicé intermediarios para ya que no me respondía, porque yo, para mí y para el que escuche esa solución era un problema menos FIFA que de los muchos que ya tiene el Olimpia, ¿verdad? Lo que dijo públicamente, y te repito, es que Reyes se había quejado que no lo había atendido, y si hay dijo Miguel Cardona, puedo recurrir a otra gente, yo no quiero más intermediarios. Hay muchas cosas, posición del presidente del club, te estoy diciendo, palabra suya, ¿no? Y sí, pero son posiciones erróneas, Arturo. El presidente del Club Olimpia tiene que remangarse la camisa y arreglar los problemas. O sea, al día de mañana esto no es una herencia. O sea, él buscó ser presidente del Club Olimpia. Él quiso ser presidente del Club Olimpia a sabiendas de todo lo que rodea, ¿verdad?, el Club Olimpia hoy económicamente. Entonces, yo tampoco le voy a estar enseñando a nadie qué es lo que tiene que hacer, lo que no, pero como te digo, he vivido etapas muy gloriosas del Club Olimpia y he visto que los presidentes son los que solucionan los problemas personalmente. Sea con la gente, sea con el diablo, sea con quien tenga que hablar. Vos para solucionar con el Club Olimpia tenés que hablar. ¿Cuáles son los tres casos específicos con Olimpia, vos como representante? Mencionaron los 3 que dijiste. Carlos Rolón, Isidro Pita y ahora esta intermediación de Mateo Gamarra. Carlos Rolón. Sí, Carlos Rolón. ¿Lo trajiste al Olimpia? Carlos Rolón sí vino, o sea, él vino de Luca Olimpia y la renovación la negocié yo, la renovación de la extensión de su contrato, ¿verdad? ¿Isidro Pita tiene un porcentaje todavía Olimpia? Tiene todavía un porcentaje Olimpia y ahora la intermediación de este jugador Mateo Gamarra, que no es nuestro representado, pero sí intermediamos la operación. ¿Y cuál sería la...? Así que a mí mucho menos nadie me puede decir que estoy... Porque hacer esto pues para la gente, a la gente no le gusta escuchar la verdad. Y después ya te tratan como un tiroteador. Entonces yo no tengo por qué tirotear, no tengo nada personal, ni con el presidente de los Olimpia ni con nadie. Es más, he tratado de acercar, como te comenté anteriormente, posibilidades de alivianarle, ¿verdad?, su carga pesada, pero no se le puede ayudar que no quiere ser ayudado, ¿verdad? ¿Y qué le recomendaría, le sugería a Miguel Cardona? Ya que yo no voy a ser un irrespetuoso, Arturo, que recomendar algo. No, como representante le puedo decir, mirá, no deje a los representantes de lado, responder cuando te escribo, ni siquiera sugerencia. ¿Qué le diría si está escuchando la radio, ya que no te responde? Cada uno sabe cómo manejar su... Hoy él tiene las riendas del Club Olimpia y yo lo único que le digo como futbolero, él está para solucionar los problemas del Club Olimpia. Pero saber los problemas... Y si tenés que hablar con el diablo, si hace falta para solucionar algo en el Olimpia, tenés que hacerlo. Bueno, pero él tiene que, públicamente se sabe, lo que Olimpia tiene que abonar entre diciembre y enero, que son casi entre día $12 millones. Y sí, pero no sé, pues yo no entiendo, Arturo, si yo le estoy debiendo a todo el mundo, y viene, Nico alguien ya me dice, César, acá tengo un tipo que quiere pagar tu deuda y devolverle acá dentro de 2 años.
y no te doy bola. Ya no entiendo, pues. Bueno, pues ese señor que También me dicen, lo que pasa es que el Club Olimpia es tan grande que escucha tantas versiones de aquí para allá. Y es como que parece que yo tengo la puerta cerrada porque me ligan mucho a un expresidente del club que es amigo mío, y yo no. En el Olimpia casi todos son mis amigos, ¿verdad? Por los años que yo estuve ahí. Entonces, imagínate que un presidente no me va a hablar porque yo soy amigo o por lo menos me arriman, ¿verdad? con un presidente del club. Yo a mi amigo no le niego nunca, Arturo. Nunca. Ni en las peores condiciones. ¿A quién le quita mucho menos la mejor, ¿eh? ¿Cuál fueron las César Argüello, el último? ¿A mis amigos qué? Que pues esto ya es extraoficial. Como el mundo Olimpia es tan grande, de repente viene alguien y te dice, César, vos no te atienden porque está muy identificado un expresidente. ¿Vos hablas de Clovato o de quién hablas? Y todos los expresidentes son míos. No, pero eso siempre cuando... El expresidente Osvaldo Domínguez es mi ídolo, no es mi amigo. Sus hijos son mis amigos. Oscar Vicente Gabones es presidente del club, es mi amigo. Oscar Horacio Carísimo Neto y sus hijos son mis amigos. O sea, el Olimpia, el que pasó por el Olimpia alguna vez, yo siempre tengo buena relación con todos. Marco Trovato también es mi amigo y no lo voy a... en este caso yo no niego a mis amigos. Pero mi amistad con el presidente no tiene nada que ver con el respeto con el cual yo manejo mi trabajo, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Y de estos expresidentes que está hablando, ¿hay uno que en Olimpia suena muy feo? ¿Demasiado mal? Sí. ¿Cuál de ellos? Por lo que escuché, sí. Por lo que se dice así... Chama Malina, sí. ¿Cuál de ellos? Marco. ¿Eh? No, por eso te estoy diciendo, lo de Osvaldo, lo de su hijo, lo de Carísimo, el Trovato el tema. No, pero siempre, pero eso es una historia repetida en el Olimpia, que vamos a hablar bien del Olimpia. O sea, siempre, la misma cosa que un técnico cuando agarra el mismo plantel, siempre está mal físicamente, siempre hay algo que se habla mal del anterior. Y es medio normal también eso. Ahora que a mí me quieran salpicar en interna política del club de las cuales yo no tengo más nada que ver, eso no voy a aceptar tampoco. Así es que es así, que es cierto. ¿Y a vos te hacen saber o es chimerío? Y chimerío no va hasta ahora. No, por eso digo, tomarlo como un comentario, comidilla, un comentario que se hizo. Tampoco te dijeron, mira, tampoco te dijeron a vos. Nato, ya que estamos hablando, ¿verdad? Y estoy muy cómodo contigo conversando, ¿verdad? No, por eso te pregunto, la pregunta, y no tengo otra intención más que preguntarte. ¿El hecho de tu amistad con Trovato hace que te marquen? Y según chisme, sí, ¿verdad? ¿Cómo? La verdad que tampoco me importa mucho porque la verdad yo no tengo negocio con el Club Olimpia. O sea, y tampoco tengo... hoy a mí no me sirve ser amigo o enemigo del Club Olimpia porque me da igual, Arturo. Entiendo, César, para que la gente vaya conociendo. Esta es la profesión de representante, es una segunda etapa en tu vida, una tercera. Primero formaste parte de la barra de Olimpia, así fue. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo estuviste en la barra de Olimpia ahí? ¿Cuánto tiempo? 23 años de mi vida. 23 años, César Argüello. Hincha, barra, sí, esa fue tu vida antes. Así es. Y ahora hay gente que dice, mira, no hablé con él, está así. ¿Eso es lo que te hacen saber a vos o no? Y sí, aparentemente sí. La verdad que yo no siento comercialmente eso porque, como te repito, yo no tengo negocio con el Club Olimpia. No tengo nada comercial excepto... No sé, el día de mañana haya alguna venta por Isidro Pita que así como está yendo él en el fútbol brasileño, gracias a Dios estamos teniendo varios sondeos de equipos grandes, volviendo un poco a lo de Pita, ¿verdad? Y ahí volveremos seguro que a hablar con alguien, ¿no? Un intermediario, por ahí tenemos suerte y hablamos con el presidente, ¿verdad? Lo que está diciendo es que si por una cuestión económica Miguel Cardona tiene que acordar con el diablo por bien del Olimpia, lo tiene que hacer. Una moral, no sé, un ejemplo está diciendo César. Un ejemplo, si yo fuese presidente del Club Olimpia, sí. Habló con el diablo si hace falta para solucionar el problema de mi club, ¿verdad? Y bueno, César... Si yo fuese. Sí, pero como no soy ni voy a hacer, no puedo pues yo decir qué hacer. Ahora, yo lo único que quiero aclarar con todo esto es... yo quiero aclarar mi relación
profesional siempre es la de respeto. Yo respeto mi trabajo y le respeto a todo lo que le represento. O sea, yo no puedo entrar en cuestiones personales con nadie. Yo no tengo nada personal contra el presidente del Club Olimpia, porque la verdad que lo conocí ahora cuando fue electo presidente del club. Hablé con él personalmente una vez con el tema de Mateo Gamarra. Seguro que después van a salir a decir hay cuestiones personales, pero para mí, yo no tengo cola que se me pise, Arturo, yo no tengo cola que se me pise, no tengo jugadores, no tengo negocios frustrados, no tengo jugadores que quiero vender el club y no me dejan, o sea, yo no tengo nada. Es más, he traído soluciones financieras al Club Olimpia de demanda y no tampoco me hicieron caso. Entonces, bueno, tengo otros clubes tanto en Paraguay como afuera para tratar de proseguir con mi carrera como agente, ¿verdad? Bueno, ahora tampoco la vida acá termina con hacer o no hacer negocio con el Club Olimpia. Está bien. César Argüello, ¿qué Olimpia representa en tu vida o representó en tu vida 23 años en la barra, en la hinchada? Sí, eso fue mi faceta anterior, y mi faceta actual es la de agente de futbolista. Está bien, pero lo anterior, ¿qué representaba para vos todo eso del aliento Olimpia? El acompañamiento. No, el que me conoció sabe hasta qué punto yo estuve involucrado en eso, y obviamente representó una parte importante de mi vida, ¿verdad? Hoy, para no mezclar esto, Arturo, hoy yo me debo a mi trabajo. Sí, se entiende. Soy un respetuoso de mi trabajo y de la gente que confía en mí para trabajar en este tema de representación de jugadores, que a mí nadie me puede decir. A mí nadie me va a apuntar, en la vida nadie me va a apuntar con el dedo, Arturo. Está bien, tu forma de pensar, de transparentar, de decir. Y lo está diciendo, sí. Así, te sale del alma lo que está diciendo César. No, me sale del alma porque es lo que es, ¿verdad? Yo no voy a entrar, no voy a estar haciéndote perder el tiempo con una entrevista diciendo algo que no es. No, por eso, te está transparentando todo lo que sentí, una manera de decir en la mano, decir, digo lo que siento y así transmito. porque a mí me metieron en un pleito de una cuestión de que es sencillo. Un club quiere que se le pague una plata que se le debe y el otro club debe pagar o no. Si no paga, hay seguro que hay cuestiones de abogados que van a entrar a solucionar ahí. Y es sencillo, o sea, yo no tengo vela en el entierro, ¿verdad? Mateo Gamarra. Otras cuestiones de cobro de jugadores en Olimpia que yo tengo pendiente de septiembre del año pasado, y no salgo. Esta es la primera vez que salgo a hablar de esto, Arturo. Yo jamás salí a putear, jamás revisar mis redes sociales, jamás he dicho nada, jamás he dicho ninguna palabra a jugadores míos de septiembre del año pasado sin respuesta. ¿Y quiénes tenés en Olimpia ahora vos, César? ¿Ahora nadie. Y el que está mencionando vos... Sí, quedan cuestiones de repente de cobro que quedaron así de antes, ¿verdad? Que ya no están en Olimpia. ¿Querés decir los nombres, César? No, la verdad que no, para no estar mezclando un poco los tantos, pero te digo nomás que yo tengo cuestiones con el Olimpia de falta de pago desde septiembre del año pasado, y jamás salía a chillar, jamás salía a chistar, jamás salía a putear. Porque primero no es porque sea Olimpia, sino que no es nuestro sistema de trabajo con mi socio comercial, de salir a estar ventilando cosas cada rato con ustedes, con los medios de prensa, pero como ahora ya se hizo medio insostenible, y otra vez encima me endrosan una cuestión que vos lo tengas que hacer sencillo, pagar y terminó el asunto, me endosan a mí en un quilombo que yo no estoy metido. ¿Cuál? ¿El de Gamarra? Entonces, ahí es donde de repente yo tengo que salir también a defenderme un poco. ¿Pero qué caso? ¿El de Mateo Gamarra? El de Mateo, claro, el de Mateo es sencillo. Voy a ver 3 cuotas y negociar con el presidente Independiente. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Y por qué te metieron a vos? El presidente Independiente quiere 3 cuotas y bueno, pagarle 3 cuotas. ¿Pero por qué vos considerás? No sé, pero hablen con el presidente Independiente. Ellos son los... César. ¿Por qué vos considerás te metieron a vos? En este caso, ¿A vos te metieron porque te metiste en el tema? Y sí, porque de alguna forma estamos ligados aquí Independiente. Tenemos varios jugadores ahí,
intermediamos nosotros esta cuestión y de repente que se confunden los tantos, ¿verdad? O sea, yo no accioné contra el Club Olimpia, o sea, es Independiente. Y bueno, Hablé con César, el presidente de Independiente sobre esto, no te enojes conmigo. ¿eh? No se enojen conmigo, o sea, hablen con el presidente Independiente y vean cómo puede pagar. Esa es la solución. Vos decís que lo que toma Olimpia, que vos estás influenciando en esto para que te pague, para que le pague todo, te echan la culpa a vos. Y parece que sí. Parece que se ven muchos fantasmas en el Club Olimpia acá. O sea, en el Olimpia no vaya a haber fantasmas, o sea, solucionar los problemas que tenés y trabajar. ¿Y acá Pero... ¿qué están haciendo? ¿Vos querés que se une Trovato, tu amistad Trovato, pague ahora? ¿O se mezcló todo? Hay una ensalada ahí, hay una paella ahí. Y la verdad que yo ya no sé, Arturo, o sea, si es que alguien no tiene la hombría de llamarme y decirme, César, o sea, que yo creo que vos estás haciendo esto, y después yo, con todo respeto, también le aclararé que no es así. Si mientras a mí nadie no me llame a reclamar algo, pues no sabemos, todo es dime y direte también, ¿verdad? Bueno, pero es lo que te hicieron pero saber. nadie pues te llama, ¿entendés? Pero a vos te involucran como uno que le dice a Olimpia, a Independiente, que te pague todo. Y aparentemente que sí. Y eso es lo que vos sentís. Eso es lo que yo siento, pero también, al final, es también lo que corresponde, Arturo. O sea, debes pagar. O sea, vos debes algo que vos pusiste el monto, vos pusiste el plazo, vos pusiste la forma de pago. Entonces, deberías de pagar. Porque yo escucho y que es el discurso de casi todos los presidentes, porque todos los presidentes se cargan con monos de administraciones anteriores. Pero esta es una cuestión que él hizo. El presidente Cardona puso los plazos, el presidente Cardona puso el monto de la cuota, el presidente Cardona puso la fecha de pago de primera cuota. El presidente Cardona dijo, quiero este jugador. O sea, nadie le obligó a nada en este caso. Bueno, César, seguiremos charlando y un saludo a Isidro Pita. César, gracias. Dale, Arturo, muchas gracias a vos. Adiós, gracias. César Argüello, Rubén Dante y Isidro Pita, lo meten en el caso Mato Gamarra. Sí. Saúl se lo trajo un inversionista para sacar la deuda, pagar interés hasta el 2024. Es César Argüello. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra pura malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Tupí agasajamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá y sorprenderlo en su día. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Tengo el monto real de Enciso, que ahora fue presentado. Fue así mismo, con la foto y todo. Sí, pero yo tengo el monto real. ¿Cuánto? Bueno, 14. 14. Aplazado. ¿Cómo te va, Marco? Buenas tardes. ¿Cómo está, comandante? Un gusto estar en tu programa nuevamente. Bueno, ya estuvimos. Contanos, quedamos con Marco Pereira. Ahí vamos a hablar de todo lo que representa Electroban. Contanos. Bueno, estamos súper preparados ahí para este domingo, para el Día del Padre. Estamos esperando a todos los clientes para que vengan a visitar nuestras 30 tiendas en todo el país. O visitar nuestra página web, ¿verdad? Para ver todos los productos que tenemos para agasajar a papá. Estamos con las tiendas muy bien cargadas, señor Arturo, así que le esperamos a todos los clientes ahí para que compren el regalo para papá. Bueno, ¿qué recomendamos, Marco, con relación a esto de Electroban, con todas las facilidades de pago, con la garantía Electroban? Contanos. Tengo dos productos que me gustan mucho, señor Arturo, entonces te quiero comentar. Uno de ellos tenemos una chopera de Tokio, de estas que son para los barrilitos, y de regalo una churrasquera Tokio también. Viene en combo
solamente cuotas de 255.000 guaraníes. Y para esos papás que les gusta cantar, tenemos un parlante Colque, que la cuota es solamente 95.500 guaraníes y además viene con una champañera y un par de cervezas, señor Arturo. Entonces, con eso ya se van para festejar directo nomás ya el Día del Padre este domingo. Bueno, y contanos horario de atención, a dónde pueden escribir, en 0982 60 20 20, 0982 60 20 20, para que Electroban pueda atenderte y decirte te recomendamos esto es, con todas las facilidades que brinda Electroban. Así mismo, señor Arturo. Si quieren a crédito, en menos de 24 horas ya tenemos aprobado también los créditos. O pueden entrar a www.electroban.com.pi y van a ver toda la gama de productos que tenemos también preparadas para el Día del Padre. Lo que está hablando ahora es las choperas Tokio con los barricitos, ¿cómo se dice? Sí, la que es para el barrilcito. Sí, la esa. Que es para el barril. Y de regalo viene con una churrasquera de regalo. Brillante. Cuota de 255.500. 55.500. Y la gente que quiere cantar eso de Carabobo, que se reúnen los amigos, papá, pariente, ¿cuál es la marca? Colque. El parlante Colque, señor Arturo, así mismo, 95.500 nada más la cuota de un parlante Colque. No puede dejarle a papá sin un regalo este domingo. Y van a pasar por Electroban. Gracias, Marco, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Marco Pereira, desde marketing de Electroban. Vamos a esperar que venga Francisco López o ya quieren ahora. Como ustedes digan. 10 minutitos. Escuchamos a Luis. Tengo la información concreta, real, de lo de Enciso. El Cuapa va a saber también. ¿Quién? Y a Pancho. ¿Qué cosa? El Cuapa Pancho. ¿Qué quiere decir eso? Él sabe todo. Sí. Y que te escriban así sabe. Está estacionando ahí, pasó, vi un móvil. No, sí, ya cambió de auto. Ahora tiene un... entonces era otro parecido. No, rojo pasó del de paquete tiene. Modelo 2026. Ya. Pancho. Perdón, nada más, Francisco López. Bueno, ahora vamos. ¿Cuánto recibirá Neto Libertad? Caso Enciso, que ya fue presentado en inglés, portugués, en italiano, en guaraní, herea. ¿Cuántos años de qué? ¿Cuánto va a recibir Libertad Libre? Yo sé el monto. Denis sabe. Tiro. No, ¿verdad que venga Francisco? Y si te equivocas, ¿qué hace? Nada. No es nada. Yo tengo acá el coso. ¿Cuánto le queda a Libertad? ¿Quieres que diga ya? No, si vos me decís cuánto le queda, sabés lo otro. Si vos me decís cuánto le queda a Libertad, voy a saber el montón de la referencia. Anotando un papelito. Porque una cosa va con la otra. Anotá. ¿Qué es lo que miraba vos, Víctor Villalba? Que yo estoy tocando oído. No. Anotar tu teléfono y pasar. Te estoy diciendo que esta es, como diría Angelito la precisa. Angelito dice, Angelito tú. Angelito suele decir. Esto que yo tengo son los datos reales. Todo lo de Julio Encisa tengo. Todo. La precisa. Lo que me pregunto te puedo dar respuesta. La precisa. ¿Cómo? La precisa. Claro, Angelito. La precisa. Ya escuché. Y vamos a estar toda la cita así. ¿A qué hora viene tu amigo Francisco López? Ya llega. 5. Escuchamos a Luis un par de veces y ya llega. ¿Así bien? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted ya escucharon de la guitarra el homenaje al padre? No. Escuchen esto, el homenaje al padre, y no tiene comparación. Me he gastado 15 lápices escribiendo la letra y en sacarle el tono a esta guitarra, y ya mero queda. Llevo un poco más de la mitad. Esta canción para el Día del Padre, para esos papás que llevan el gasto a casita. Vamos a tocarla y dice así. Pa 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 pa. Cucu, cucu, cucu. Pa 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 pa. Cucu, cucu, cucu. Pa pa pa. ¿Qué te ocurre? No, yo pensé que era algo súper elaborado. Escuchen este homenaje al padre y aprendan. No desde el comienzo, por favor. Desde el comienzo. Me he gastado 15 lápices escribiendo la letra. En sacarle el tono a esta guitarra. Y ya mero queda. Llevo un poco más de la mitad. Esta canción para el Día del Padre, para esos papás que llevan el gasto a casita.
Vamos a tocarla. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Y dice así. ¿Cómo no? Pa 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 pa. Cucu, cucu, cucu. Demonios. Pa 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 pa. Cucu, cucu, cucu. Pa 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 pa. Pásame. Ahora queremos que los oyentes hagan la misma imitación y vas a ver cómo el tema pegó. ¿Qué número, niño? 618-4700. Ahora los oyentes van a hacer la misma imitación como si fuera que tuviesen una guitarra para que vos veas cómo esto llega al corazón del hincha de fútbol a lo grande y puedan interpretar al oyente de fútbol a lo grande. Es único. El oyente de fútbol a lo grande es único. 618-4700. Escuchen y repitan ustedes. No comienzo. Me he gastado 15 lápices escribiendo la letra. Pero más o menos que interprete el comienzo, no me después hace pa 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 pu pu pu. Y ya me lo queda. Llevo un poco más de la mitad. Hola. Hola, comandante. Canta, igual. Pa para pa 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 El pa oyente de fútbol a lo grande quedó impactado, no tenga ninguna duda. Hola. Cucu, y tiene que decir cucu. Hola. 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 Comandante. Metele, cucu, pa. No, te equivocás. Para. Cucu. Volvé a escuchar. Escuchen. Pa 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 pa. Cucu. Eso, hola. Pa. Cucu, ahí vamos bien. Este es bueno. Seguimos. Este es el oyente de fútbol donde tiene esa interpretación única. Hola. Contate una Lorencizo, Arturo. Cucu. Hola. Arturo, no vaya a cortar, por favor. Es el nuevo tema que va a poner Gustavito en su pendrive ahí. Sí, el mismo. Al día del padre. Canta. Cucu. Eso tienen ustedes. Comparable. Esta audiencia única. Hola. Hola. No, es allá bien. Parece que no entendés cuando te hablo. Ponelo otra vez, Gustavito. Ese, hola. Cucu. No entendés. Hola. Hola. No vaya a cambiar, no cambies. Puta que le cuesta, yo le estoy poniendo el ejemplo y ustedes qué hacen. Cagadita, hola. Hola. Extraordinario. ¿Viste, Villalba? ¿Entendiste? Sí. Es tu palo ahora, no es tu palo, vos sí. Me gusta. Sí, me gusta. Bueno, te Jenny le gusta. Hola. Hola. Brillante. Y ponemos punto final. Esta es la audiencia. Le encantó el tema. ¿Cómo les gusta la audiencia? Qué única tenemos. Qué buena interpretación. Hola. Esta es brillante. Este le dio unos arreglos. La inspiración hace que también arreglen el tema. Y arregladores. Hola. Extraordinario, con arreglo. Bueno, vamos a estar todo el día con el papa. Hola. Y ahora necesitamos coro. Pará, Gustavito. Ahora necesitamos, si son 2 o 3 amigos donde estén en la oficina, hagan coro. El papa, cucu, con coro. Podemos hacer de niña. Sí, también. Entre los dos. ¿Cómo es? El programa este no es el palo. A ver, en coro. Cucu. No, vos tienes que poner papa primero. A ver, poner papa. Brillante. Bueno, que necesitamos que los oyentes, ustedes le desafían a los oyentes y los oyentes le van a responder. Necesitamos 4 o 5 oyentes que interpreten. Es un tema muy profundo. En la oficina, sí. En la oficina acabo de decir, el tema muy profundo. Dale.
Pone otro gustadito. Me he gastado 15 lápices escribiendo la letra y en sacarle el tono a esta guitarra. Y ya mero queda. Llevo un poco más de la mitad. Esta canción para el Día del Padre, para esos papás que llevan el gasto a casita. Vamos a tocarla y dice así. Pa 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 pa. Cucu, cucu, cucu. Ahí está. Hola. Comandante. No, con tu con gente. mi hijo que cumple 15 años. Escúchame, ¿no? Bien. Dale. No, parece que no. Pero estamos todos locos. Tiene que ser con su hijo y juntos. Hola. No solitario, tiene que ser con equipo ya. La puta que son pesados. ¿Pero qué pastel? El pastel. Juntos. Hola. Arturo, en Bueno, la menor. no, Arturo, no se fue a Inglaterra. Hola. 15 lápices. Pero tiene que hacer juntos. Hola. Hola. Enseñale, pobre niño. Vamos a hacer Con Víctor Villalba. Con Víctor Villalba, háganlo. Pa 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 pa. Cucu, cucu, cucu. No, pero metele más, Víctor. Es muy cucu. Tiene mucho mensaje. Tiene mucho mensaje. Claro, hacer más contonada de canto padre, cucu, güey. Víctor. Vamos. Cucu, cucu, cucu. Listo, no. Tapabocas, no. Hola. Arturo. Sí. Comandante. Sí. Hola. Comandante. ¿Qué te dijo la que te jedi? ¿A vos qué te pasa, Rubín? No me vaya. ¿Ese qué le pasa al programa, Rubín? Hola. Fútbol a lo grande. No. Cucu. La última demostración con Denny, con Víctor y con Jorge. Ya quedan todos los nombres. Hola. Hola, Rubín. Sí. Se va la música. Acá con mi hijo. Dale. Papito lindo, querido. Papá, vos sos mi hijo. Papá. Fin del mundo, joder. Pa 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 pa. Cucu, cucu. Hola. Cucu. Hola. Sí. Hola. Cucu. Hola. Hola, Sí. soy pa cucu. Brillante, Ernita. Y Pam, 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 pam. Pa 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 ¿Qué pa pa es pa. la audiencia esta nuestra? Hola. Cucu. ¿Qué te diste cuenta? Pero vos te diste cuenta con qué amor qué letra más profunda. Hola. Hasta a mí 15 lápices aquí, mija, papá, y besa, pa. Extraordinario. Nota toda la siesta así. Hola. Hola. Sí. Voy a cantar, comandante. Métele. Pa. Cucu. Hola. Cucu. Hola, Sí. soy Mía. ¿Qué tal, mía? Cantá. Pa, cu. Bueno, pa cucu. Extraordinario. Pero qué sentimiento. Brillante. Hola. Sí. Comandante. Va, se volvió una cariño infante, pero Cantá. Pa. Cucu. ¿Quién está cantando? Envíale al WhatsApp. Espera, al WhatsApp, ¿qué número? WhatsApp. 0971 108010. 0971 108010. 0971 ¿Qué 108010. tema más profundo? Métele, güey. Video incluido. Víctor y Benja Pereira, desde Encarnación. Sí. ¿Qué? Esto se va- todos los padres hoy Con video, ¿verdad? Sí, le cantan los hijos al padre. Hola. Papá, cebolla, tomate, No. número Dios y de ahí de la casa, Generación.
pero qué pasteloso. Hola. Qué bien. ¿Qué número de WhatsApp? 0971 108010. Hola. Qué quilombo este programa. Whisky, champán, o sea, bien eso que vamos a ver ya como loco. ¡Dile, gallo, pues, que esa! Qué pasteloso. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, voy a cantar con mi papá. Muy bien con el padre, pero... Sí. Hola. Hola. Tengo tallarín de carne, tallarín de Bueno, pollo. listo. Hola. Demencia loca. Extraordinario. Pancho, ¿dónde se fue a hacer pipí o cacona? ¿Dónde te fuiste vos? Acá llegué más tarde vos. Aquí que estamos esperando ya. Pero qué mani. Ahora vas a tener que hacer el coro con ellos. Hola. Hola. Sí. Buenas tardes. Sí. Voy a son tipo. Pero, ahora hace el coro con los chicos. Sentate, buen día, buenas tardes, buenas noches. Buen día, saludos para todos. ¿Qué niño? Sí. No escuché, Pancho. ¿Cómo es el fútbol? Escucha. Él pudo haber venido, no pudo haber escuchado. Claro, tiene que escuchar. Venía, el chofer no Escuchar, tiene chilere, pues. Escucha cuántas veces vamos. Escucha. Me he gastado 15 lápices escribiendo la letra y en sacarle el tono a esta guitarra. Y ya mero queda. Llevo un poco más de la mitad. Esta canción para el Día del Padre, para esos papás que llevan el gasto a casita. Vamos a tocarla y dice así. Eso tiene que cantar. Dirigí niño, comenzamos. Arranca. Vamos. Niño, Víctor, Beni y Francisco López. Claro, Denny. Dale. Esperás, amigo. Arrancamos. Es lo profundo que es el tema. Dale. Parece que Poco está mal de la cabeza. a destiempo. Parece que están tomando ese... Deja de hacerte de loco, deja el güere. El güere es lo que tu cerebro ya no te responde. A mí me dice la señora. Hola. No se escuchó el cucu de Pancho. Hola. Arturo. Señor. Cada día estoy más convencido que el Día del Padre es una joda. ¿Qué es lo que le pasa? Pone... Sí, otro mensaje al WhatsApp. 0971 108010. Qué inspiración. Hola. No, pero ellos hacen una fuerza de que... Sí. No, los oyentes se pueden... Hola. Hola. ¿Qué tal, Arturo? De Salto te hablo, Arturo Abraham te habla. Hola, bueno, sé, pues, cucu, papá. Dale. Brillante. Excelente. Sí, brillante. Estamos todos los días así. Hola, Arturo. Sí. No. Escuchando la... Eso, bien. Y ahora cerramos con el cuarteto de oro de Nicanicha, Víctor Villala, Francisco López y Niño, en una demostración final y cerramos el tema. Este es un homenaje a los padres. El tema se llama Cucu. El tema es... ¿Vos quién te reí? No, me sigue dando vuelta la introducción de la persona. ¿Qué dice el lápiz? Yo pensé que... Después poesía. Sí, yo pensé que... Vamos a empezar cualquier cosa ya. Tele. Pero después cambió mucho. A destiempo. Entrar el al director, tiempo. ¿qué tal? No. Metele, güey.
No dice cucu. No. Por eso tiene que hacer solo el cucu. Solo el cucu de Pancho. Después de Finelli, no puede hacer Finelli. Francisco López Finelli. Él es Javier. No, era Pancho solo. Porque castigo. Ahora solo Pancho. Ahora hacen. La señora le dijo bien a ustedes. Deja el güere. Le dijo a todos ustedes. Yo le entiendo a la señora. ¿Correcto? Deja de hacerte de loco, deja el güere. El güere es lo que tu cerebro ya no te responde, Gina. Deja el güere. Sí, señora. ¿Ponemos un punto final? Pero se quedó, Pegadizo. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia. Gracias por comprenderlo. Voy a cambiar. Gracias porque les comprendemos a ustedes. Al revés, ahora nosotros les comprendemos a ustedes. Gracias. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar si se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarias o plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Eusebellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Con video incluido, también Mario se suma al canto a través del WhatsApp de Radio Monumental. Gastroles y mucho más que aceites, ingeniería líquida, indica Arturo. Ahí tiró al estilo Luis, la publicidad. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Otro más, desde Villa Florida, dice la ciudad veraniega. Cintia. 0971108010, el WhatsAppero. Me llamo Nancy y voy a cantarle a mi papito. Se llama Nancy Sí, y va a cantar ahí, vamos. Me llamo Nancy y voy a cantarle a mi papito. Aunque el bigotito sea don pesado, igual le escuchamos todos los días. Pa, 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 cucu, cucu. Esta dedicatoria al papá incluso. Sí, salí de ahí porque acabo de limpiar el piso. ¡Ay! Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con la letra SH y el número de fabricación al 44405 y ya participas. Temporada de gran vino y grandes premios. En Shell, hoy podés regalarle a papá un look insuperable por cargas superiores a 200.000 guaraníes. Podés elegir entre un gorro y una remera edición limitada de Shell. Apúrate y vení a cargar porque se terminan muy rápido en todas las estaciones de Shell. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio médico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada. De lunes a viernes de 8 a 20 horas, llamanos al 217-1717 o seguinos en redes como @AsismedPY.
Hablemos de Pluscar porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías y generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Otro desde Carapeguá también envía su versión de esta música por el Día del Padre. 0971-1080-10, la línea del WhatsApp. Explota, Víctor. Sí, envían audio, envían video. Realmente se prendieron a esta emotiva música. La música de Fortín también, pero ya no va a llegar. Entonces hacemos la previa de las transmisiones para el Día del Padre. A Cristian Ramuse de Fortín. Muchísimas gracias, Cristian, que está escuchando la radio. Así que va a enviar después lo que. Bueno, ahora vamos a la pregunta y gracias, Cristian Ramuse, muy amable. Hay más de papá, cucucú. Y a ver. Ok, cerramos ya. En breve van a ir llegando más mensajes porque la gente está escribiendo. Comenzamos. ¿Cuánto recibirá Libertad Neto? ¿Por? Enciso. ¿Vos? 13,500. 9,600. 13 millones de dólares libres. 9,500. ¿Cómo vos sabés? Yo sé la información de Inglaterra. 13 millones de dólares libres para Libertad. Sí, dice neto, ¿correcto lo que sí, es? Libre, claro. Libre. ¿Cuánto el jugador? Aproximadamente. Uno dice. Ese sí que no 2.800.000. Aplazado, ¿vos? 2. ¿Vos? 2 millones. Y 3 millones y algo. 3.200.000 por año. No, ¿quién dijo 2 millones? 2. Brillante niño. Enciso recibirá unos 2 millones más. ¿Un contrato por cuánto tiempo? 4. 4 y después más qué? Más 1. Más uno. Agregado. 4 más 1. 4 más 1, brillante. El salario ahí nomás. Porque hace auto más casa y el salario de ni hablar. Ese me iba a callar. ¿Vos no sabes el salario? No. Ese yo tengo. Y esta es la justa, la precisa, como diría Angelito Ortiz. También tengo cuánto deberá pagar por mes en concepto de impuesto. De lo que recibe. Mucho, Mucho. El descuento, digo. Sí. Pero la cifra es muy alta. Pero llega que ser el 40%. 40% se me brillante el niño. Vos estás inspirado un niño hoy. 40%. Lo que él va a recibir es altísimo. Sí. Pero Pero lo tiene que le descontar sacan otra vez para pagar el impuesto. Entonces, eso me quedo. Estos los datos que te doy son así. Sí. No voy a decir quién me dio, no. Pues esto es así. El contrato es el Libertad 13 millones más el... ya dijiste vos, si has referido. No, ese no dije, Arturo. ¿Vos? No. Ya dijiste, ya sabes. 10. Ya dije. 20. 20% libre. Una futura transferencia, es decir, para Libertad, 13 millones neto libre, y si es transferido el jugador, 20 millones en futura transferencia. Perdón, 20% en futura transferencia. Dios mío, ¿cómo lo que vos sabés todo? ¿Cómo? La puta, pero ¿cómo vos sabés todo? Yo sé. No agregue nada más con la bamba, ¿no? ¿Qué es lo que querés? Haciendo los cálculos más, si a Julio le toca 2, a 13 le toca libre, o sea, arriba de los 15 millones de dólares. 16.250.000 es el monto total de la transferencia. Sí, claro. Yo esa no tengo. Yo lo que tengo. No, pero simplemente por el cálculo matemático. Yo lo que estoy haciendo es lo con que flecha. yo tengo. Yo no digo cosas que no sé. No, pero es cálculo matemático, no. 13 millones libre para Libertad. 20% de una futura transferencia. Enciso recibirá 2 millones más un contrato, 4 más 1 dice, y un salario me reservo, y después tiene que pagar impuestos muy altos. Eso ya no voy a decir más. Con 18 años de edad. Con 18 años, ya no digo más. La precisa. ¿Cómo, Angelito? La precisa. Y vas a decir, ahora, ¿cómo es lo que vos sabes tanto, viejo Angelito? ¿Cómo tú vos sabés todo? Ya traes todo. Y yo tengo la información. ¿Cómo vos sabés ya traes todo? A la puta. Pero esto ya es... Tranquilo. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.350 millones en premios. Una Jeep Grand Cherokee, $15.000. Una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones. Y una Mitsubishi Montero por solo 10.000 guaraníes. Peri CNT, Che por Emoy.
Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor. Regala Bemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Llegó la gran liquidación del Día del Padre a Guairá Pisos. Hoy tenés pisos, revestimientos cerámicos, juegos de baños y griferías, duchas eléctricas, caños PVC y mucho más. Te esperamos en nuestros 4 locales de Guairá Pisos. Aprovecha y llévate todo. Liquidación Día del Padre en Guairá. ¿Qué es lo que envían, Víctor? Siguen enviando. Cucu, cucu. Martín Burgos, desde Loma Puita. Es lo más brutal. Pues terminó ya, ¿verdad? Y siguen enviando. Ponele, porque ¿qué les pasa? Este está medio loco. De Fernando de la Mora dice, saludos por el Día del Padre. Saludos a Arturito, el viejito, papito. Te voy a cantar esta cancioncita, gordito. No, disculpame, no así. No me salió, pero en fin, salió. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Marcos Ezequiel también da su versión. Cucu, cucu, cucu. Al tipo cómo se inspira cuando cuenta el papel. Ese tiene linda voz, ese tiene siguen llegando los mensajes, señora, al WhatsApp. Ese tiene presencia, ese tiene 50 años de oficio, padre. Tienes razón, Sedu. Iba a decir. Me he gastado 15 lápices escribiendo la letra y en sacarle el tono a esta guitarra. Y ya mero queda. Llevo un poco más de la mitad. Esta canción para el Día del Padre, para esos papás que llevan el gasto a casita. Vamos a tocarla y dice así. Pa 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 pa. Cucu, cucu, cucu. Pa pa. De Ovalemaco. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero, con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Una versión en portugués. Gastei 15 lápices, afinei minha viola para cantar uma música para meu pai. Pai, 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 pai. Teucu, teucu. Brasil! Pa 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 pa. Cucu, cucu, cucu. ¿Metimos sobre la hora? Bueno. Cosa del fútbol. Ahí está. Grandes palabras del número 23 que sabe de fútbol. Perdieron sobre la hora 9-0. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Los insecticidas Knockout, un aerosol te ayuda a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasá por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se viene la Expo Usados de Cadam del 23 al 26 de junio en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 150 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark y hasta el 30 de junio comprale un kit Turtle Wax y participás del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz y papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Vamos con General Caballero Sol de América. Perdón, lo de recuperar que tenemos ahí. Tenemos... Por Twitter, ¿verdad? Pero en la señor. piscina está el premio. Está la imagen en el Twitter, @fal1080am. Dejan su nombre, su número de celular para el sorteo. Gentileza de Recuperal. Puedes llevarte un kit de asado por el Día del Padre, por el Día de Papá. Deja tu nombre, apellido y gentileza de Recuperal el sorteo correspondiente en el Twitter, @fal1080am. Deja tus datos, nombre, apellido y 13:30 hacemos el sorteo. Y también, ¿qué le diría al padre, verdad? Así mismo, un mensajito para el padre. Y ahí tenemos a traer Rodrigo Cancián y va a poner sobre tu mesa de esta manera que a las 13:30 se haga el sorteo por Twitter y por sí. Twitter se da a conocer. ¿Cómo el tema, niño? Ingresan al Twitter de Fútbol a lo Grande, dejan allí sus datos, algún mensaje para papá, gentileza de Recuperar AZ, tenemos el kit de asado. Ahí trae Rodrigo Cassián, le deja al niño Jorge, ahí tenemos, ese es el premio. ¿Qué presentación tiene? Qué lindo. Sí. Allí, no vaya a abrir. Está totalmente cerrado, por eso, pero... Mira lo que va, se va a descomponer todo, mira. Entonces nota que está la tabla, ¿verdad? Pero tiene las todo, tablas tiene y todo. tabla, cuchillo, Kit parrillero. ¿A quién le agradecemos? A Recuperar AZ. Fapasa Recuperar. Fapasa para recuperar. A través del Twitter, niño. Así mismo. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido de la tarde, General Caballero, Sol de América, 17 horas en Carendú. Víctor Villalba. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. General Caballero le gana el Sol. Sí. Lenny Caniza. 50-50. Empate vos, niño. 40-60. Sol. Sí. Y vos, Francisco López. 40-60. Sol América. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para Col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. No pierdas el año y comenzá a estudiar ya en la UXA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de ingeniería empresariales, psicología y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. El descuento más esperado para papá está en Deli Market. Te esperamos con 30% de ahorro con tus tarjetas Premium Itaú. Mañana date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Deli Market. El siguiente juego, Libertad Guaireña. Libertad Guaireña. Francisco López. 50-50. No, parece que no entendí. Libertad Guaireña. 50-50. Víctor Villalba. 60-40. Lenny Caniza. 60-40. Vos, niño. 70-30. ¿Cómo? 70-30. Diferencia de 3 goles para Libertad. ¿Y qué está complicado, Guaireña, no me gustó como jugó el otro día. 6 goles de diferencia le hace Libertad. De local, sí. Y bueno, y él dice... Empate. ¿Y vos? Hoy con chip de Sudamericana Guaireña. 70-30, con chip de campeón ya Libertad. Así luego. Sí. Libertad le golea a Guaireña para niños.
En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas sobre plata, mayor mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295, con un bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep, hay uno solo. Partido, niño. 12 de octubre, Cerro Porteño. Defensor del Chaco. Defensor del Chaco. Francisco López. 40-60. Cerro le gana a 12, porque 12 de octubre es local Sí. en el Defensor. Víctor Villalba. 40-60. Cerro gana a 12, Denis Caniza. 40-60. Cerro gana a 12 de octubre. 40-60. Cerro le gana al 12. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azori Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Rubiloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección. Estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresás Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gana al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Eso de Super Espuma, niño. Así mismo, de Super Espuma. Hay 4 ya vamos a regalar. Lindo, vamos a regalar, sí. ¿Cómo se llama eso? Esto es un almohadón espectacular para tener en la sala. Tiene para poner el control remoto, por ejemplo, ideal para poner como... Ideal. Para poner el control del aire, el control del aire. El control del aire. ¿Con qué vamos? Vamos a hacer 4. ¿Con qué vamos, niño? Sacar la foto. Sí, aquí Rodrigo nos va a sacar la foto. Son almohadas especiales. Saca, ya volvemos. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comecipar. Es abierta a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. De Super Espuma, espectacular. Pero el agua que le voy a describir cómo es. Es un almohadón para tener en el sofá de la sala y que viene con bolsillos especiales. El almohadón, una costura especial también de Super Espuma, calidad, de altísima calidad hay que decir. Ideal para el papá que le gusta el fútbol, que le gusta ver películas, series. Entonces el control ya va añadido al almohadón en la sala. Y el que ya publicaste, niño, esperamos. Ahora y vamos a hacer con las llamadas. Vamos a hacer 40 llamadas y 4 finalistas. ¿Entendiste, Pabito? Te trajo para vos. Perfecto. 40 llamadas y 4 no 4 mitad, 40 ganadores. 4 ganadores. 4 ganadores. Sí, perfecto. Muy bien.
Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Puede ser 10 llamadas y un ganador también. ¿Lo iguales? Sí, como sí, claro, en 4 tandas. ¿Y vos tu papelito Baillo? 4.700. Bueno, Víctor prepara su papelito Baillo. Sí, señor. Y ya está en el Twitter de Fútbol a lo Grande. Yo retuiteé también. Gracias, Super Espuma. ¿Qué número, niño? 618, 4.700. Vamos a terminar primero porcentaje. ¿Qué partido tenemos? El siguiente juego es el de Ameliano Nacional. Ameliano Nacional, Víctor. 50-50. Empate, Denis Caniza. 40-60. Gana Nacional, niño Jorge. 40-60. Nacional, Francisco López. 40-60. Nacional. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana 1751 Cacico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Olimpia Resistencia. Olimpia Resistente, siguiente juego. Vos, niño. 60-40. Gana Olimpia, Víctor. 60-40. Gana Olimpia, Denis Caniza. 60-40. Gana Olimpia, Francisco López. 60-40. Gana Olimpia. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas tinte casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento de las rutas empedrado Serena, con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realice transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Porcentaje Fútbol Grande. Marca registrada. Papá con el premio de Super Espuma. Precioso el armador. ¿Qué partido tenemos? Ahora Tacuaré y Guaraní, señor. ¿Y termina? Ah, sí. Tacuaré y Guaraní. Víctor. 40-60. Guaraní. Gana Guaraní. Francisco López. 50-50. Empate. ¿Y vos, niño? 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Guaraní. ¿Y vos? 40-60. Gana Guaraní. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde de a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y sea para papá y sorprenderlo en su día. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Vamos por la llamada 6 de esta tanda. Hola. Hola. Señor, su nombre. Mario Vera. Mario, últimos 3, Mario. 514. 514, correcto, Mario. Siguiente. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Luis Amarilla, 166. 166, correcto, Luis. Siguiente. Hola, buenas tardes. 618, 4700 más oyentes. Hola. Hola, ¿qué tal? Señor, su nombre. Ricardo Franco. Ricardo, últimos 3.
767. 767, correcto Ricardo, 2 y cerramos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. 2 y cerramos. Hola. Hola. Hola, señor Uma. Sí, señor, su nombre. Hipólito Osorio. Don Hipólito, últimos 3. 926. 926, correcto, señor. Siguiente. Hola. Oscar Morín, Oscar, último 541. 541, correcto. Oscar, Denis va a sacar otro papelito. Antes Luis. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Miras ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Después tenemos de recuperar de Papasa, ¿verdad? Por Twitter. Sí, ese es Twitter, en 5 o 10 minutos. Ahora vamos con los 10 últimos llamados de Super Espuma. Sí. Es precioso, así, nos entramos para el padre y dale. Está la foto ahí en la cuenta de Fútbol Alorán. Sí, señor. 10 llamadas, niño. 10 llamadas. Métele, pues. El Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 09944934021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. En Solar celebramos a papá, acercate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Financiera Solar, sí se puede. Número del siguiente ganador. Número 8. 8 corresponde a Ricardo Franco. Ricardo Franco 767. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chaco, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con la letra SH y el número de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Vamos con la última tanda, 10 llamadas para este sorteo de Super Espuma, el cuarto ganador. Hasta aquí Ricardo Franco, el ganador, Jorge Lescano también otro de los ganadores y Luis Barrios, 3 ganadores hasta aquí. Vamos con el cuarto. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, su nombre. Luis Bordón 330. Luis Bordón 330. Correcto, Luis, anotado. Siguiente. Hola. Hola, buenas Marcos tardes. Chaparro, 516. Repetime, por favor. Marcos Chaparro. Correcto, ahora sí, Marcos, anotado. Siguiente. Hola. Hola, Javier Osorio, 692, señor. 692, correcto, Javier, estás anotado. Siguiente. Hola. Hola, Juan Fretes, 910. 910, correcto, Juan Fretes, 910. Siguiente. Hola. Señor, su nombre. Hugo Albuena. Hugo, últimos 3. 168. 168. Siguiente. Hola. José Godoy, 019. Anotado, José. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio médico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717 o seguinos en redes como @AsismedY.
Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores, todo el mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Vamos con más oyentes. Hola. Esteban Cabrera, 529. 529, correcto, Esteban. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Alcides Aguilar. Alcides, últimos 3 Alcides. 521. 521, 2 y cerramos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Egeo. Barta, la mejor batería de ropa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.350 millones en premios. Una Jeep Grand Cherokee, $15,000. Una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones. Y una Mitsubishi Montero por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Cheporemoy. 2 y cerramos. Hola. Hola. Señor, su nombre. Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. 618, correcto. Siguiente, hola. Enrique Bernal, 762. Enrique Bernal, 762, correcto, señor. Ahora sí, vamos a hacer el sorteo. El cuarto ganador en segundos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahora sí, vamos con el cuarto ganador. 10. Atención, es el último, justito ingresó sobre el final. Enrique Bernal, 762. Enrique Bernal, 762. Repetimos hasta aquí los ganadores. Luis Barrios ganó el primer premio, en este caso, o sea, todos los premios son iguales, ¿verdad? Pero el primer sorteo, Luis Barrios. José Lescano, Ricardo Franco, 767, y ahora Enrique Bernal, 762. Anota también allí Rodrigo Cancián. Enrique Bernal, 762 es el ganador de Super Espuma. Cada quien se lleva allí un almohadón de Super Espuma. Enrique Bernal, 762, el último ganador. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Merán Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa, distribuye Autologic S.A. Ahora vamos al sorteo vía Twitter. Ya dejaron sus datos para el premio de Fapasa. El kit parrillero, el kit para el asado, dejaron sus nombres con Recuperal, con Fapasa. Va a decir Denis, basta. Vamos a ir actualizando un poquitito. Allí a poquito bajamos. Gentileza, repito, de la gente de Fapasa. Estamos para listos. Recuperal. Denis. Vamos a que suba un poquito más. Que suba allí. Basta. El primer nombre, justito aquí, parte del nombre se fue. Vamos a levantar allí está. Luis Pereira 563. Luis Pereira 563 es el ganador vía Twitter. Le vamos a escribir allí Pacman, dice Pacman el Savoy, un nombre medio especial allí en su Twitter. El ricotero, dice, allí está. Dejó ya su mensaje. Entonces Luis Pereira 563 es el ganador.
Llegó la gran liquidación por el Día del Padre en Guairá Pisos. Hoy, pisos, revestimientos cerámicos, juegos de baños y griferías, duchas eléctricas, caños PVC y mucho más. Te esperamos en nuestros 4 locales de Guairá Pisos. Aprovecha y llévate todo. Liquidación Día del Padre en Guairá Pisos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención Fernando de la Mora, desde La Plata Empeños anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa casi Acceso Sur. Empeña seguro, empeña en La Plata. La Plata es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado. Servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia. Hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Hay prendas que cuentan historias, para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, mundo de limpieza. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad para agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online en electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Uno de los juegos más atractivos definitivamente del fin de semana es el juego entre Colegiales luqueños. Nos consultaban mucho los hinchas luqueños a partir de cuándo se va a dar la entrada. Se va a dar la venta de entradas a partir de hoy. Vamos a consultarle a su presidente, el presidente de Colegiales, que está todo en la parte organizativa también, cómo marcha eso de cara al partido que se jugará en Itá. Le saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Hola, niño. Muy buenas tardes para toda la audiencia de Monumental. ¿Cómo está, niño? Bien, presidente. Seguro ya a full con los preparativos. En unos minutos más está arrancando la venta de las entradas. ¿O a partir de qué hora me recuerda, presidente, la venta de las entradas allí en Luque para el partido que se va a estar disputando en Itá? Sí, así mismo, niños, desde las 14 horas en el Estadio Feliciano Cáceres, el Deportivo Luqueño, se estarán habilitando 2 ventanillas para la venta de entrada, uno para los aficionados y otro exclusivamente para los socios del Deportivo Luqueño. Ah, correcto, un detalle importante. Entonces se tendrán allí 2 cajeros, uno para el socio y otro para el aficionado que no es socio del Deportivo Luqueño. El costo es de 20.000 guaraníes, las graderías. Solamente 20.000 guaraníes, niños. Como anteriormente estaban cobrando 30 otros clubes, nosotros hemos decidido cobrar solamente 20.000 guaraníes para tener la mayor capacidad de gente, ¿verdad? Y para que sea toda una fiesta mañana en el Deportivo Iteño. Por tal o cual situación, aquel hincha que no pueda comprar hoy su entrada, ¿puede comprar también mañana en Itá? Sí, ahí tenemos también establecido 3 ventanillas de venta de entrada. Pero lo ideal sería vender y adquirir ya hoy vamos a ver a 14 horas hasta que termine la afluencia de gente, ¿verdad? No tenemos apuro de retirar hoy las ventanillas de entrada hoy. En cuanto a lo organizativo para mañana en Itá, ¿desde qué horario en principio hablaron con los encargados de seguridad o ustedes también como institución local? ¿Desde qué hora la gente puede asistir al Estadio Salvador Morga? ¿Estarán abiertos los portones desde qué horario? La reserva tengo entendido que ya se jugó hoy, no mañana, ya se jugó hoy, ¿verdad? Sí, la reserva ya se jugó hoy a las 10 de la mañana, fue en el Luciano Zacarías, ganamos 2-0 por ende, ¿verdad? Y mañana se abren los portones a las 8 de la mañana, Jorge, todo programado con la Policía Nacional, con el evento Organización Deportiva de la APF, y estamos todos previstos, Jorge, que sea una linda cita mañana. Correcto. En cuanto a la organización, se buscó bastante el escenario, fue difícil porque muchos estadios están con el tema del resembrado, de pasto y compañía. Sé que creo que en Colegiales también están trabajando en el gramado de juego, por eso todavía no tienen habilitado su terreno de juego para los siguientes juegos. ¿Hay una posibilidad que lleguen a jugar en el Luciano Zacarías de local o eso está difícil, presidente? No, este año ya es difícil, Jorge. En realidad nuestro pasado es el mismo del año pasado, entonces la idea que nosotros tenemos es usufructuar el recurso de infraestructura que nos da la APF este año, sumando con lo del próximo año, y ahí nos da el monto exacto para tener un nuevo empastado con un nuevo sistema de regadío totalmente automático.
Entonces la cuestión es aguantar este año para tener el 2023 un estadio nuevo en el Luciano Zacarías. Correcto. Y la pregunta anterior, porque te dice dos en una, presidente, se buscó otro estadio, un estadio un poco más cercano, pero no hubo chances, no se encontró uno donde pueda jugar de local, por eso van a Itá. Así mismo, Jorge, en primer lugar agradecer a la gente, especialmente al presidente del Deportivo Iteño, que nos recibió con los brazos abiertos, vamos a decir, ¿verdad? Y los demás estadios por A o B motivo se nos negaron, ¿verdad? Principalmente por invierno, por famoso el plantío de la semilla, y otro estadio que también querían aprovechar al decir Deportivo Luqueño, y para qué negar que es la gallinita de oro. Este año, ¿verdad? Los alquileres subían por el techo, entonces tuvimos que optar por lo que más nos convenía a nosotros, que es el partido del Iteño. Correcto, presidente, que sea con éxito el partido. Entonces ya arranca ahora en unos minutos la venta de entradas allí en el Feliciano Cáceres. Muy amable. Gracias, Jorge, por el apoyo y un abrazo para todos. Igualmente, el presidente de Colegiales es local antioqueño, pero ya en la secretaría del club para los socios, para no socios en la boletería de las preferencias, de 14 a 20 horas. Hoy la venta de las entradas, 20.000 guaraníes para el juego Colegiales Luqueño. Se viene la Expo Usados de Cadam del 23 al 26 de junio en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 150 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo. Vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit de Turtle Wax. Y participa al sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Convertite en el profesional que quieres ser. En la UXA están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresariales, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Síguenos en Instagram y Facebook UXA. El futuro está en tus manos. Estos son los más buscados de stock. Hoy 40% de descuento en cerveza Múnich lata 269 ml a tan solo 1.500 guaraníes. Además, 40% de descuento en shampoo o acondicionador Sabele 1 litro, fragancias surtidas a tan solo 6.500 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock. Vamos con el repaso de lo que se vendrá primeramente hoy. Libertad Guaireña. Libertad que sigue con la complicación propia de no tener por la expulsión a Barbosa. Barbosa, claro. Caballero el otro día, ahora lo de Barbosa. Lo de Tito Villalba, tengo que ver el listado de concentrados si va a estar o no, porque es una pieza clave también del medio para arriba en Libertad, dentro de lo que tiene, cierto. Varios nombres, es el favorito hoy al enfrentar a Guaireña, pero veremos qué versión de Guaireña tendremos hoy en Tuyucuá. En Toyota Ocean nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3.000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a abrir la promo más grande del país. Vení, comprá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, sale gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azores Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy y mañana. Vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Convocado para hoy, Libertad, es importante eso para saber quién ya está disponible y aquel que no.
Martín Silva, Ignacio Dom, Iván Piris, Diego Viera, Luis Cardoso, José Canales, Flores, Matías Espinosa, Daniel Bocanegra, Álvaro Campuzano, Ramón Martínez, Marcelo Díaz, que retorna a la convocatoria, Diego Gómez, Rodrigo Bogarín, Antonio Vareiro, Lorenzo Melgarejo, Iván Franco, Bautista Merlini, Roque Santa Cruz y Adrián Alcaraz. Son los convocados por Daniel Garner. Diego Gómez, que podría ser dupla hoy con, en este caso, en la media cancha, con Campuzano, que jugó un buen partido vez pasada en su reentré. Y arriba sería Lorenzo Melgarejo con Roque Santa Cruz. Melgarejo con Santa Cruz. ¿Y en el medio? Repetir. En el medio los dos volantes centrales porque no está Ernesto Caballero, entonces lo va a reemplazar Diego Gómez. Ah, no Campuzano con Díaz. O podría ser también. Esa es la otra opción, pero está Diego Gómez como para jugar el partido. Buen detalle. De vuelta no está Villalba. Espinosa reemplaza a Zamudio. El equipo sería con Martín Silva, Iván Piris, Bocanegra, Viera, Espinosa. En la media cancha por derecha iría Merlini, como la vez pasada. Campuzano con, en este caso, Diego Gómez. Y por izquierda iría Rodrigo Bogarín. Arriba Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. Allí está la formación de Libertad hoy ante Guaireña 19-15. Papá merece estar tranquilo con Rubiloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés por el Día del Padre. Si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas estés donde estés. Cada vez que tenés el celular en tus manos, puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio. Ingresa a Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio, te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. El SPS Medicina Prepaga cuenta con la cobertura ideal para que estés protegido en todo momento. Además, te otorga descuentos en todos los planes seleccionados. Comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Hoy arrancamos primeramente a las 17 con General Caballero Sol de América. Luego Libertad Guaireña, la cobertura del fútbol. Llego a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Vamos a escuchar en minutos a César Argüello, nuevamente empresario, representante tema Pita, la situación allí Independiente Olimpia igualmente. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Natec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casicovicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Busca hacerte de casa. Midea, representa y distribuye Britam BCA. Rifle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 1045 Titanium, con rifle hace más de 15.000 kilómetros. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Vamos a escuchar ahora sí a César Argüello. Mi empresa, o sea, yo y sus intermediamos fue la venta de Independiente al Club Olimpia. Tenemos una buena relación con la gente de Independiente Campo Grande, o sea, una buena relación es relación de trabajo, estamos hablando ahora. Tenemos unos cuantos jugadores en ese club. El préstamo Mateo se había hecho a través de otras personas. Él tenía unas condiciones de préstamo, opción de compra y compañía, y en su momento nosotros, dado el interés de Olimpia y el interés de Independiente de concretar la compra, ¿verdad? Intermediamos esa operación para que el Club Olimpia pueda adquirir al jugador.
dicha cuestión de club a club, de alguna forma no correcta, eso nos está salpicando a nosotros, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, Arturo, vos me conocés y sabés de mi historia en el Club Olimpia, ¿verdad? Yo he visto pasar muchos presidentes por el club, desde Osvaldo Domínguez en su etapa más gloriosa, Oscar Vicente Cabones, Oscar Horacio Carísimo Neto y así sucesivamente. Y en el Olimpia yo tengo un conocimiento muy profundo de lo que es la interna del club. Nunca fue un club fácil de manejar, entiendo eso, pero en el club las cosas las deben solucionar el presidente del club. Si bien yo he escuchado que el presidente se manifiesta en decir, bajar y esforzarse en solucionar los problemas, es muy complicada la comunicación con el presidente del Club Olimpia. Él no te atiende los llamados, no te responde los mensajes, y así yo creo que es un poco contradictorio el mensaje que da él para el pueblo olimpista a como realmente a mí personalmente me consta que se manejan ciertos casos. Ahora, había dicho públicamente Miguel Cardona, no quiere mucha participación de representantes en la institución, Y está bien. Por ejemplo, en este caso yo estaba frío porque creo que por lo que me dijeron ayer, no voy a ser un amigo del presidente del Club Olimpia. Yo, por ejemplo, estaba intermediando a través de un inversionista limpiar la deuda de Saúl Salcedo de Olimpia con Huracán, ¿verdad? Yo conseguí un inversionista que quería invertir en eso, en una operación financiera, y nunca tuve respuesta. O sea, nunca nadie me atendió. Yo inclusive traté de intermediar esto, era con un presidente honorario muy fuerte en la historia del Club Olimpia, y en estos casos, por ejemplo, yo creo que un representante como yo estaba trayendo algo positivo para el club, ¿verdad? Que era limpiar una demanda FIFA. ¿Es Cabón el que vos decís honorario? Y Oscar Vicente es muy amigo mío, ¿verdad? Es una persona en la que yo confío pero no, él está tratando de ayudar también a esta dirigencia como lo hace con toda la dirigencia del Club Olimpia, ¿verdad? Olimpia creo que le debe $700,000 a Huracán, caso Saúl. Ahora ya es un poco más porque ya salió la condena, ¿verdad? Es un poco, yo creo que es un poco, no. Hay representantes y representantes, hay presidentes y presidentes, hay jugadores y jugadores, y como toda la vida, Arturo, pero uno te puede abstraer de tratar con un representante que te está trayendo una solución, porque voy a decir, yo no quiero hablar con representantes, ¿verdad? Yo he manifestado siempre con mucho respeto. Yo respeto mucho mis trabajos y por ende también respeto el trabajo de los dirigentes, respeto el trabajo de los jugadores. Yo soy un tipo muy respetuoso, que es lo que él ponía como condición, ¿verdad? Yo creo que nunca he faltado el respeto, ¿verdad? Sí, pero de igual manera nunca tuvimos respuesta. Volviendo al caso de Mateo Gamarra, en reunión en su casa con el presidente y vicepresidente independiente, la operación se dio como quiso el Club Olimpia, Arturo. En los plazos que quiso el Club Olimpia, con las cuotas que quiso el Club Olimpia, con el monto que puso el Club Olimpia. Entonces, no sé qué es lo que se podría generar una interna en una cuestión de algo que vos compraste al precio que vos dijiste que podías pagar. Entonces, y otra vez encima se toma como una cuestión personal, ¿verdad? Algo que un club humilde que está peleando para tratarse de primera está reclamando algo que es suyo. Entonces, uno trata con los contactos o amigos que tiene en el club, trata de llegar al presidente, trata de que esto no se haga público, trata uno darle una mano a la Olimpia, por más que los representantes sean mal vistos. Al fin y al cabo te demanda y más fila, te dicen. Y luego después los clubes toman esa decisión y al final otra vez se enojan. Entonces no sé cómo uno puede tratar con la dirigencia actual del Club Olimpia. A mí me metieron en un pleito una cuestión de que es sencillo. Un club quiere que se le pague una plata que se le debe y el otro club debe pagar o no. Si no paga, ahí seguro que hay cuestiones de abogados que van a entrar a solucionar ahí, y es sencillo. O sea, yo no tengo vela en el entierro. Esta es la primera vez que salgo a hablar de esto, Arturo. Yo jamás salí a putear, jamás revisar mis redes sociales, jamás he dicho nada, jamás he dicho ninguna palabra a jugadores míos de septiembre del año pasado sin respuesta. Quedan cuestiones de repente de cobro que quedaron así de antes, ¿verdad? Que ya no están en Olimpia. ¿Querés decir los nombres, César? No, la verdad que no, para no estar mezclando un poco los tantos, pero
Te digo nomás que yo tengo cuestiones con el Olimpia de falta de pago desde septiembre del año pasado y jamás salía a chillar, jamás salía a chistar, jamás salía a putear. Primero no es porque sea Olimpia, sino que no es nuestro sistema de trabajo con mi socio comercial, de salir a estar ventilando cosas cada rato con ustedes, con los medios de prensa, pero como ahora ya se hizo medio insostenible y otra vez encima me endosan una cuestión que vos lo tengas que hacer sencillo, pagar y terminó el asunto, me endosan a mí en un quilombo que yo no estoy metido. ¿Cuál? ¿El de Gamarra? O sea, ahí es donde de repente yo tengo que salir también a defenderme un poco. ¿Pero qué caso? ¿El de Mateo Gamarra? El de Mateo, claro, el de Mateo es sencillo, voy a ver 3 cuotas y negociar con el presidente independiente. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿A vos te metieron porque te metiste en el tema? Y sí, porque de alguna forma estamos ligados Independiente. Tenemos varios jugadores ahí, intermediamos nosotros esta cuestión y de repente se confunden los tantos, ¿verdad? O sea, yo no accioné contra el Club Olimpia, Independiente. No se enojen conmigo, o sea, hablen con el presidente Independiente y vean cómo puede pagar. Esa es la solución. Vos decís que lo que toma Olimpia, que vos estás influenciando en esto para que te pague, para que le pague todo, ¿te echan la culpa a vos? Y parece que sí. Parece que se ven muchos fantasmas en el Club Olimpia acá. O sea, en el Olimpia no vaya a haber fantasmas, o sea, solucionar los problemas que tenés y trabajar. ¿Vos crees que se une Trovato, tu amistad Trovato, pague ahora? O se mezcló todo, hay una ensalada ahí, hay una paella ahí? Y la verdad que yo ya no sé, Arturo, o sea, si es que alguien no tiene la hombría de llamarme y decirme, César, o sea, que yo creo que vos estás haciendo esto, y después yo... Con todo respeto también le aclararé que no es así. Si mientras a mí nadie no me llame a reclamar algo, pues no sabemos, todo es dime y direte también, ¿verdad? A vos te involucran como uno que le dice a Olimpia, a Independiente, que te pague todo. Y aparentemente que sí, debes pagar. O sea, vos debes algo que vos pusiste el monto, vos pusiste el plazo, vos pusiste la forma de pago. Entonces deberías de pagar, porque yo escucho y que es el discurso de casi todos los presidentes, porque todos los presidentes se cargan con bonos de administración anteriores. Pero esta es una cuestión que él hizo. El presidente Cardona puso los plazos, el presidente Cardona puso el monto de la cuota, el presidente Cardona puso la fecha de pago de primera cuota. El presidente Cardona dijo, quiero este jugador. O sea, nadie le obligó a nada en este caso. Seguiremos charlando y un saludo a Isidro Pita, César, gracias. Dale, Arturo, muchas gracias a vos. Adiós, gracias. César Argüello, Rubén Dante, Isidro Pita, lo meten en el caso Mateo Gamarra. Sí. Saúl se lo trajo un inversionista para sacar la deuda, pagar interés hasta el 2024. Es César Argüello. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 18 grados. 400 a 500.000 dosis de vacunas anti-COVID podrían vencer entre julio y agosto, advirtió el director del PAI, Héctor Castro. Fue luego de manifestar su preocupación por la baja cobertura de vacunación y el alto abandono para completar el esquema de inmunización. El informe a cargo de Emil Zaponte. El alto porcentaje de abandono de vacunas con mayor notoriedad en niños y adultos mayores que no completan el esquema de vacunación anti-COVID reaviva el llamado del Ministerio de Salud a la población para completar las dosis pendientes. Esto en medio del aumento de casos respiratorios y la baja cobertura de vacunación que acentúan el riesgo sin dejar de lado el plazo de validez de algunas plataformas próximos a vencer. Se estiman que cerca de 500.000 dosis de las vacunas Pfizer pediátricas